Aquí se inicia Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González. Muy buenos días a todos los oyentes de Autónomamente. Bienvenidos a una emisión de su programa sobre psicología y salud mental. ¿Cómo te encuentras hoy, mi estimado José Manuel? Muy bien, muy contento en esta mañana llena de energía, llena de salud y llena de cosas buenas para ti, querido o querida escuchar. En Autónomamente, el tema del día. José Manuel, hoy abordaremos un tema muy interesante que tiene que ver con la postergación de tareas, decisiones, compromisos, porque en diversos ámbitos de nuestra vida dejamos cosas sin resolver o temas pendientes para después, algunas veces por el estrés que nos genera esa situación o por la falta de interés que nos produce esa tarea pendiente. ¿Cómo te parece este asunto? Uy, Betty, me acabas de sorprender. Yo como que estaba dejando hacia un lado el tema de hoy y no había preparado el tema de hoy. Y claro, eso se llama procrastinación, cuando uno deja algo que tiene que hacer. Y a veces la gente comete este acto o entra en este proceso simplemente para evitar. Entonces posterga para evitar. Lo dejo para mañana, lo dejo para mañana, lo dejo para mañana. Y pasa un mes y no lo ha hecho todavía. Este es nuestro editorial. Aunque vivimos en una sociedad hiperconectada que nos exige inmediatez en todo lo que hacemos, las tareas, las decisiones, los proyectos y un sinfín de cosas, a pesar de eso, a veces no podemos concluir o cerrar esas tareas pendientes. Algunas veces postergamos una tarea de la universidad, por ejemplo, o una tarea doméstica, una meta personal, el afrontamiento de un problema familiar o de pareja. Es posible que posterguemos porque nos sentimos muy estresados, capaces de afrontar esa situación, de resolverla. A veces nos da miedo lo que los otros van a pensar de lo que nosotros hacemos o de nuestro desempeño. O simplemente a veces nos aburre hacer eso que tenemos pendiente por hacer. En todo caso, esto nos lleva a un círculo de postergación interminable que sí, en un momento determinado nos libera de esas emociones negativas, de esos pensamientos negativos que aparecen cuando ya nos vamos a disponer a hacer esa tarea pendiente. Sobre todo si esa tarea pues exige bastante competencia de nuestra parte, si esa tarea es compleja. Pero al final esas emociones y pensamientos negativos, incómodos, vuelven a aparecer, porque tú lo has dicho, José Manuel, lo que se evita produce un alivio momentáneo, pero en un momento determinado vuelve, con emociones negativas tal vez peores que las iniciales. Y claro que hay una cosa terrible en todo esto, que es que como la persona siente satisfacción cuando evita, porque no se enfrenta a esas emociones negativas, aprende a hacerlo y poco a poco se va convirtiendo en un hábito mucho más fuerte, porque cada vez que la persona evita hacer algo, tiene un premio entre comillas, que es que no se siente mal, pero se acostumbra a evitar, y eso trae una cantidad de consecuencias negativas en los dos planos más importantes de un adulto, que son su plano laboral y su plano sentimental. Son dos elementos claves para ser feliz, el trabajo y la relación que tenga con otra persona, y eso se va deteriorando porque no cumple con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Todo eso me lleva a pensar, José Manuel, por ejemplo, si un estudiante no entrega los trabajos o los deja para el último momento, o si tenemos por ahí una tesis que no hemos podido terminar, o un artefacto, un electrodoméstico que tenemos en casa sin arreglar, ¿será que esto es el resultado de simple holgazanería, flojera o irresponsabilidad, o se trata de otra cosa? Realmente es importante entender que no es que la persona sea floja,
Claro que hay algunos flojos que no hacen las cosas, pero muchas veces no es la flojera, no es la falta de interés, sino que ya se convirtió en un estilo de vida. Ya la persona ni siquiera lo piensa, sino que simplemente reacciona con esa costumbre, con ese hábito de dejar para después. Y uno lo ve en los estudiantes, que la noche antes del examen entonces estudian hasta las 3 de la mañana, llegan al salón de clase con unas ojeras terribles, con mucho sueño, porque fueron dejando atrás el proceso de todos los días estudiar un poquito, que cuando llegue la época del examen ya todo lo que he venido estudiando está ahí y no tiene que trasnocharse el día anterior. Correcto, José Manuel. Y bueno, buscando el concepto allí relacionado con esa conducta de postergar, llegamos a lo que tú mencionabas hace un momento, a la procrastinación. Un nombre a veces difícil de pronunciar o no muy común, pero tiene que ver con todo este de dejar para mañana, aunque lo puedas hacer hoy, ¿cierto? Me encontré algo curioso, y es que este nombre se deriva del griego antiguo akrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. ¿Cómo lo ves, José Manuel? Uy, pero quiero decir que sí es complicada la palabrita. Sí, complicada. Procrastinación. Es complicada. Pero el fenómeno es cada día más relevante en la investigación. Los psicólogos cada día nos estamos interesando más en esto, porque Betty, las consecuencias de esta forma de actuar, de esta forma de enfrentar la vida y los problemas diarios, es muy negativa en todos los planos. Tanto así que Piers Steel, que es un investigador muy conocido porque escribió el libro, además de muchos trabajos sobre el tema, ¿no? La ecuación de la procrastinación, cómo dejar de posponer las cosas y empezar a hacerlas. Este autor dice que la procrastinación es hacerse daño a uno mismo, tal como lo acabas de mencionar. Sí, porque las consecuencias de ir postergando son muchas veces complicadas a nivel económico, a nivel académico y a nivel sentimental, porque también afecta la relación nuestra con nuestro entorno, con nuestros padres, con nuestro cónyuge, si somos una persona casada, con nuestros compañeros de clase, cuando se asigna un trabajo en grupo y alguien tenía que entregarlo ese día y no lo entregó porque se quedó y todo el mundo se afecta en la calificación porque uno falló. En Autónomamente hablan los expertos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un colega y amigo. Él se llama Johnny Orejuela. Johnny es doctor en Ciencias, mención Psicología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene una estancia doctoral internacional en la Universidad de Valencia, España. Es psicólogo y magíster en Sociología de la Universidad del Valle, Colombia. Tiene una especialidad en Clínica Psicoanalítica de la San Buenaventura de Cali. Y ganó el premio a la docencia y la investigación José Francisco Socarrás del Ministerio de Educación Nacional. Es además investigador senior de MinCiencias. Bueno, yo creo que es importante plantearle a nuestro invitado de hoy, Johnny, varias preguntas. La primera, ¿cómo podemos entender el concepto de procrastinación? ¿Es un asunto de gestión del tiempo, motivación, gestión emocional o algo más? ¿Cómo entender la procrastinación? Bien, la procrastinación, vamos a empezar a hablar un poco de ella, empezando por su raíz etimológica. Procrastinación viene de pro, que es hacia adelante, y crastinus, que es mañana. Es decir, que procrastinación más o menos viene significando dejar para mañana, postergar para mañana, ¿cierto? Dejar para ese más adelante en el mañana. Y obviamente también es una expresión pues que nos refiere a la experiencia emocional de malestar o de tensión emocional derivada de un acto irracional de postergación constante de las actividades o de las metas que en alguna medida consideramos para nosotros mismos como significativas. La procrastinación viene también del griego akrasia, que hace referencia a hacer algo que está en contra de nuestro mejor juicio. Y si lo miramos en detalle, pues tiene que ver con eso, ¿no? A pesar de que sabemos que aplazar esa actividad, no sentarnos a hacer tal cosa para cumplir cierta
cierta tarea, para alcanzar cierta meta, es una cosa que nos incomoda y que no nos va a dejar lograr esa meta, no nos va a permitir salir de eso, resolverlo, alcanzar algún logro, digamos, significativo, a pesar de que sabemos que nos perjudica, lo seguimos, insistimos en seguir haciéndolo. Entonces la procrastinación tiene esa particularidad y es que nos lleva a la experiencia de postergar, es un postergar irracional, ¿no? No sabemos exactamente por qué postergamos, pero tampoco lo podemos evitar. Eso en términos psicoanalíticos, como ustedes saben, tengo una formación en psicoanálisis, tiene que ver con una experiencia que en psicoanálisis llamamos pues una lógica de repetición y de desgaste, que es la lógica del inconsciente. Pero obviamente no es la única teoría. Ahora un poco más adelante vamos a hablar de por lo menos 3 perspectivas, dentro de las cuales está la psicoanalítica, pero quisiera, digamos, volver un poco sobre el concepto. Entonces, ¿cómo podemos entender la procrastinación? La procrastinación la podemos entender como la acción de postergar irracionalmente para más adelante una actividad que consideramos importante, relevante, ¿cierto? Sustituyéndola por otras que son menos relevantes, menos importantes, menos trascendentales, pero que producen algún nivel de placer. El placer que producen es un placer sustitutivo, ¿no? Es una cosa, digamos, allí muy particular, porque es que no hacemos lo que deberíamos hacer, y deberíamos hacer no porque sea impuesto, sino porque supuestamente nosotros queremos lograr determinada meta académica, laboral, profesional, como emprendedores, por ejemplo, y a pesar de eso no lo hacemos, incluso operando en contra de nuestro perjuicio, porque el procrastinador sabe que está aplazando la situación. Una cosa muy compleja, ¿no? En la mente de un procrastinador, él sabe que él no está haciendo lo que debería hacer, él sabe que lo está dejando para más adelante, que está sustituyendo una actividad por otra, que se dejó distraer por el mínimo detalle, ¿no? Es que el procrastinador dice, por ejemplo, voy a hacer tal tarea para lograr tal meta, y se sienta, inmediatamente lo llaman, ¡ay, me llamaron! La mamá, él cree que la mamá lo llamó, entonces va y dice, ¡ay, mamá, me llamaste! Y cuando se distrae, o simplemente, ¡ay, no! Voy a llamar a fulanito de tal que está enfermo, que hace días me dijo, no lo he llamado. Entonces, inmediatamente se inventa una cosa, pero él tiene una sospecha, él alcanza una parte de sí, alcanza a decirle, esto que estás haciendo no es lo que deberías hacer, pero a pesar de eso, no deja de hacerlo. Entonces, en el procrastinador hay una condición de un aplazamiento, una postergación constante que él no puede evitar hacer, porque es de carácter irracional y es de carácter inconsciente, ¿cierto? Él no logra entender exactamente por qué no puede dejar de hacerlo, a pesar de que sospecha que lo que está haciendo no está bien. En este caso lo que está haciendo es postergando, aplazando, como le indica además su raíz, ¿no? Etimológica, que es que es dejar para mañana. Ahora bien, la sabiduría popular tiene una manera de defenderse ante la procrastinación, ¿no? La procrastinación podríamos definirla así, como esa acción irracional de postergación constante, actividades relevantes para lograr las metas o para cumplir con ciertas actividades que son reemplazadas por otras menos placenteras, pero el asunto es que la sabiduría popular también tiene una manera de referirse a eso. ¿Cómo lo podemos identificar? A través de digamos, famoso adagio que dice, ¿sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso es una manera de decirle al otro, no postergue, no procrastine. Pero el asunto es que en la mente inconsciente del procrastinador, él dice todo lo contrario. Deja para mañana lo que puedes hacer mañana, quizás mañana no sea necesario. Y eso se le vuelve una frase repetitiva, pero es una frase autoengañosa, porque no llega tal mañana. Mañana vuelve y repite la misma frase y dice, deja para mañana lo que puedo hacer mañana, y mañana vuelve y lo hace, y tras mañana, tras pasado mañana lo va a volver a hacer. En ese sentido, él se está autoengañando, él se está autosaboteando interiormente, porque él sabe que mañana tampoco lo va a hacer, pero mañana vuelve y se da otra vez contentillo repitiendo la frase, deja para mañana lo que puedes hacer mañana, quizás mañana no sea necesario. Pero también hay una dimensión, digamos, un poco infantil, ¿no? El procrastinador, porque él tiene una cierta idea de que mañana no va a ser necesario, cuando es obviamente eso es irracional. O sea, mañana va a tener que hacer la tesis, mañana va a tener que hacer el informe del trabajo, mañana va a tener que hacer, digamos, la actividad que te va a llevar al éxito en el emprendimiento, por ejemplo. Es decir, no hay manera de reemplazar eso pensando que, ay, no, quizás mañana sea necesario. No, pues cuando uno tiene que entregar la tesis, tiene que entregar la tesis. No, mañana siempre va a ser necesario entregar la tesis. Es decir, que no existe
esa idea ilusa, ¿cierto? Esa ilusión de que mañana no va a ser necesario. Eso no pasa realmente así para el procrastinador, pero él se autoengaña, ¿cierto? Y ese autoengaño también es un autoengaño que viene de esa condición inconsciente. En la sabiduría popular hay una cierta idea, ¿cierto?, de que la procrastinación tiene que ver con, por ejemplo, falta de motivación o falta de disciplina o un juicio moral. Por ejemplo, aparece como que es que usted es un perezoso, es un asunto relacionado con la holgazanería, ¿cierto?, que no es exactamente un juicio clínico. O sea, si me están escuchando aquí los psicólogos, y algunos de los que nos escuchan son psicólogos, estimados Betty y Manuel, pues lo que le quiero decir es que cuando uno dice que el procrastinador, en vez de interpretarlo como un procrastinador, ¿cierto?, como una forma del malestar referida a la incapacidad de conquistar efectivamente las metas, y lo interpretamos como un perezoso, como un holgazán, pues cambiamos la condición de una anomalía, digamos, en la dimensión de la experiencia subjetiva, de la experiencia psicológica, a un juicio moral. Perezoso, holgazán. Perezoso y holgazán son juicios morales. Procrastinador es un juicio clínico, que es lo que estamos intentando descifrar aquí. Además, pues porque obviamente estamos hablando en un programa sobre psicología y salud mental. Ahora, ¿qué tiene que ver la procrastinación con la salud mental? Pues miren, es esto, tiene que ver en este sentido. Una de las formas en las que se experimenta o se define, digamos, la afectación de la salud mental es en la experiencia subjetiva del malestar, del sufrimiento. Entonces, cuando la gente está en experiencia de malestar, de sufrimiento, está siendo afectada en salud mental, porque la salud sería lo contrario del malestar, sería la experiencia del placer, de la plenitud subjetiva, y la gente precisamente cuando está procrastinando está viendo afectada su posibilidad de experimentar plenitud. ¿Por qué? Porque el acto de procrastinar es un acto que produce desgaste psíquico, produce desgaste emocional, produce un efecto no saludable para la persona, y es que está haciendo una cosa en la que sabe que al final, después de haber aplazado, después de haberse ocupado de lo irrelevante para evitar lo relevante, pues esa persona se va a sentir mal, va a tener una experiencia subjetiva de malestar, de incomodidad, y como lo va a repetir, entonces es una experiencia subjetiva también de desgaste. Es decir, lo que es un indicador de que la procrastinación es una forma, ¿cierto?, de afectación sutil, no tan grave, digamos, no te van a llevar a un hospital psiquiátrico por ello, pero de todas maneras sí estás afectando, digamos, tu posibilidad de experimentar bienestar prolongado, ¿cierto?, de experimentar placer. Es exactamente que esta actividad irracional de postergación lo que está produciendo es una experiencia de desgaste emocional. Entonces, cuando uno se desgasta emocionalmente y cuando uno está permitiéndole esto operar plenamente de manera, digamos, óptima, cuando esa experiencia, digamos, de postergación me lleva a mí después al sentimiento de culpa, al remordimiento, entonces ahí estamos experimentando algo, digamos, que podemos llamar malestar subjetivo o sufrimiento psíquico, ¿cierto? No es un trastorno exactamente, porque pues no llega a ese estado, pero sí es una experiencia que inequívocamente nos está mostrando que algo no está funcionando bien en nuestra dimensión emocional, en nuestra dimensión psicológica. Quiero dejar esto claro para quienes están pensando y para quienes quieren descifrar ese síntoma particular, ¿cierto? O esa particular, digamos, experiencia de desgaste emocional que es la procrastinación. Y es que no se trata ni de una falta de disciplina, ni una falta de motivación, ni de una condición, digamos, de pereza o holgazanería, y tampoco que es una cosa con lo que frecuentemente lo asocian. Tampoco es esto cierto. Yo quisiera, digamos, decir que esto es una cosa bastante generalizada, difundida, pero no es cierta. No se trata de un problema o de una incapacidad para gestionar el tiempo. Es decir, no es un problema ni de disciplina, ni de motivación, ni de pereza, y tampoco es un problema cognitivo. No es un problema, digamos, de incapacidad cognitiva para organizar racionalmente el tiempo. No se trata de eso. Ahora, podemos decir que hay, digamos, teorías que explican esto, y voy a tomarme un momento aquí, con el permiso de ustedes, estimadas Betty y Manuel. Quiero explicar, digamos, por lo menos 3 modelos conceptuales que intentan explicar qué es y cuáles son las causas de la procrastinación. Entonces voy a hablar de ellos. Son 3 fundamentalmente. La visión o la perspectiva del enfoque neurobiológico, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque psicoanalítico. Bien, entonces les decía que son 3 modelos, ¿sí? 3 modelos conceptuales que nos pueden explicar la procrastinación. Para entenderla un poco más, para poder descifrar de qué trata este fenómeno
psicológico, ¿cierto? Que tiene costos emocionales, en la cual la satisfacción sustitutiva de una cosa menor nos aleja de una satisfacción mayor, pero no entendemos por qué. ¿Por qué nos aleja, digamos, del cumplimiento de esa meta? Nadie duda que uno sería muy feliz, ¿cierto? Graduándose, sustentando y aprobando la tesis, logrando un ascenso en el trabajo a partir de que uno se desarrolló más, que uno se capacitó más, que uno aprendió más o que uno desarrolló una nueva habilidad. Nadie duda que uno sería más feliz si fuera, digamos, más libre financieramente a partir, por ejemplo, de lograr ciertas metas como emprendedor, de hacer cosas que uno sabe que le pueden traer una mayor capacidad, digamos, de generar ingresos, que al final te da mayor libertad financiera. Nadie duda que si esas metas existen es porque ellas en algún sentido representan algo de bienestar para cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué a pesar de que nuestro buen juicio lograríamos cosas satisfactorias como la libertad financiera, como el logro, digamos, del desarrollo profesional, como la conquista de una meta académica, como la satisfacción de un logro cumplido a nivel de desarrollo personal y profesional, a pesar de eso la aplazamos? Entonces aquí es donde viene la psicología y vamos a hablar digamos, en términos generales de 3 modelos conceptuales que nos permiten entender por qué actuamos en contra de nuestro mejor juicio, por qué tenemos, digamos, esa experiencia de la acrasia que les decía al principio, que tiene que ver con esa noción griega de hacer algo en contra de nuestro mejor juicio, en contra del mejor sentido. Y es entonces aquí donde aparece la neurobiología. La neurobiología va a decir que lo que ocurre es que el cerebro le gusta liberar tiempo, ¿cierto? El mayor tiempo que puede, de la manera más inmediata. Hay un imperativo del cerebro a nivel cerebral, es que si una cosa nos va a desgastar demasiado, preferimos hacer una cosa que sea más pequeña y que después nos dé la sensación de que podemos quedar libres, que podemos quedar, digamos, liberados de esa acción porque ya la concretamos. Entonces siempre intentamos responder, ¿cierto? Rápidamente, lo más rápidamente a las cosas que se aparecen como una exigencia, como una demanda de que hagamos tal cosa, porque al cerebro le gusta experimentar esa liberación, ¿cierto? Lo más rápido posible de que salió de ese asunto. Esto se explica un poco, por ejemplo, cambiándolo a un escenario, que es el escenario, por ejemplo, laboral. Cuando las personas, por ejemplo, tienen que hacer cosas que son demasiado repetitivas y por eso se vuelven tediosas, las personas producen un efecto, un mecanismo, digamos, de defensa psicológico inconsciente que se llama la autoaceleración. Es decir, yo, sabiendo que tengo que cerrar, por ejemplo, 100 tapas de un tarro en 5 minutos, yo me vuelvo un experto y desarrollo la habilidad para cerrarla en 3 minutos y no en 5, para que 2 minutos yo quede libre. Yo quede, digamos, liberé 2 minutos y esos 2 minutos me dan la sensación de que, experimento placer, experimento la satisfacción de que lo acabe más rápido, pero la satisfacción viene de que el cerebro está experimentando la liberación del tiempo de la manera más rápida que pueda. Entonces, esa autoaceleración, ¿cierto? Esa urgencia de hacer las cosas inmediatamente, tiene que ver también con un asunto, y es que entre yo más rápido me libero de esa situación, lo que estoy haciendo es más rápido quitándome encima un estado anímico que yo asocio como algo negativo. Imagínense, por ejemplo, cerrar 100 frascos, la tapa de 100 frascos en 5 minutos. Pues yo lo que estoy haciendo es liberándome rápidamente, ¿sí?, de una situación emocional que yo quiero, digamos, quitar de mí, que quiero quitar rápidamente, y es la experiencia del tedio. Entonces, en neurobiología se entiende que al cerebro le gusta liberar tiempo lo más rápido que pueda, de la manera más inmediata posible. Y esto, digamos, es lo que tiene la hipótesis neurobiológica como una forma explicativa de qué pasa en la mente, ¿cierto?, o en el cerebro de un procrastinador. Ahora bien, hay otro modelo, ¿cierto?, que es otro modelo teórico, otro enfoque comprensivo del fenómeno de la procrastinación, que es la psicología cognitivo-conductual. En esta de qué nos hablan, en esta sí nos van a decir que se trata, como mucha gente lo piensa, de una inhabilidad, es decir, de una falta de desarrollo, una capacidad humana, que sería la capacidad para gestionar el tiempo y las tareas. Es decir, que para la teoría cognitiva, el procrastinador es alguien que tiene una inhabilidad para gestionar el tiempo, ¿cierto?, y para gestionar de manera efectiva su trabajo o sus tareas. Y también lo pueden interpretar como un hábito poco saludable. Entonces, por un lado es una falta de competencia y por otro lado es un hábito poco saludable. Es un hábito que no genera, digamos, satisfacción, que no genera bienestar, que no genera la experiencia de lo que denominamos el bienestar subjetivo prolongado. Ahora bien,
También la teoría cognitiva va a decir, pero además de que eso puede ser una inhabilidad o que puede ser un mal hábito o un hábito poco saludable, la procrastinación tiene que ver con que es una conducta irracional, ¿cierto? En términos cognitivos, se entienden que hay ciertas ideas irracionales que nosotros tenemos, que son las que son el núcleo de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento, de nuestro estrés, dirían ellos, ¿no? Y es que, por ejemplo, tenemos ideas que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia social en relación con los otros, sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias capacidades, ¿cierto? Sobre nuestro propio valor, que nos hacen pensar cosas que no son ciertas, pero que inevitablemente, hasta que no vamos a una psicoterapia y no nos damos cuenta y un terapeuta nos ayuda a entender que es una idea irracional, para nosotros esa idea irracional tiene un valor de verdad. Nosotros operamos de acuerdo con ella como si fuera cierta. Y es una cosa, digamos, muy particular, porque yo les decía al principio, miren que estamos conectando estas dos cosas, y es que la procrastinación miren que la procrastinación es el acto de postergar irracionalmente la realización de ciertas actividades o el cumplimiento de ciertas metas. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que es un acto irracional, ¿sí? No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas, y a pesar de eso no dejas de hacerlo. Entonces los cognitivos piensan que es una conducta irracional, pero también es una conducta irracional que tiene que ver con un asunto muy particular, que a propósito está muy de moda hablar de esto, y es la gestión, ¿sí?, de las emociones. ¿Cómo estamos gestionando nuestras emociones? Por ejemplo, ¿cómo estamos gestionando dos emociones básicas que aparecen mucho en el que es un procrastinador? Y es el sentimiento de frustración y la rabia por no poder tener el desempeño que él mismo se imagina debería tener, o que él supone que debería ser capaz de desplegar. Como no tiene esa capacidad de desempeñarse de la manera que él espera, como no se ve capaz de lograr efectivamente esa meta, entonces él siente dos emociones que lo llevan, digamos, a rápidamente desistir de la tarea. ¿Y cuáles son? La rabia, ¿cierto? Por un lado, no soy capaz, me molesto, la rabia, digamos, es la consecuencia de una otra experiencia emocional, que es la experiencia de la frustración. Es decir, que un procrastinador es una persona que tiene poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, hay otras cosas que también pueden estar allí. Por ejemplo, a veces procrastinamos cosas porque esas cosas están asociadas a emociones como el aburrimiento, o la ansiedad, o la inseguridad, ¿sí? Y a una cierta incapacidad de manejar entonces estos estados emocionales negativos, por los cuales, digamos, cuando las tareas que tenemos que enfrentar las asociamos con el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la rabia, la frustración, preferimos entonces no hacerla. Y hay un asunto adicional que dicen los psicólogos cognitivos, y es que se presenta un fenómeno que se llama el efecto del sesgo del presente, y es una tendencia en nuestra mente a dar prioridad a las necesidades a corto plazo en vez de a las de largo plazo. No, pues yo más bien me encargo de esto ahorita, que es lo más urgente, es lo primero que tengo que hacer, después miraré el otro, para el otro tengo más tiempo. Es decir, yo más bien me concentro en las tareas que tengo que resolver aquí ahora, ¿cierto? Y dejo para mañana las que podría, digamos, tener la posibilidad de resolver en el futuro. Y esa condición del sesgo del presente pues me hace entonces ocuparme de cosas que, aunque pequeñas o irrelevantes, poco importantes y poco, digamos, significativas quizás, de ellas, porque me permiten resolver un asunto del presente, que es lo que tengo como tendencia, ¿cierto?, como sesgo a resolver, y es resolver las cosas más inmediatas, las más urgentes. Bien, entonces ahí van dos teorías, dos modelos conceptuales, el modelo neurobiológico y el modelo cognitivo-conductual. Yo sé que muchas personas de las que nos están escuchando, estimado José Manuel y Betty, seguramente han escuchado eso, ¿no? Que las teorías que explican la procrastinación son aquellas de las que se trata, por ejemplo, de una inhabilidad para gestionar el tiempo o una inhabilidad para gestionar las emociones. Un poco como lo decía, digamos, al principio, que asocian la procrastinación con un problema, digamos, de falta de disciplina, de pereza o de incapacidad para gestionar eficazmente el tiempo o las emociones. Y en este caso, un poco como lo planteaba, de lo que se trata de entender que eso es posible, digamos, que se presente, pero no es lo que explica el fenómeno generalmente, porque está bien. Uno podría pensar que alguna persona podría parecer que es perezosa, pero eso no es pereza. Lo que él está evitando es enfrentarse a una actividad que lo vincula con un estado emocional negativo, ante el que él tiene, digamos, poca capacidad de gestionar. Es decir, hay gente que no le gusta tener que sacrificar su emoción o su estado emocional
por ejemplo, haciendo cosas tediosas, aburridas o que le generan algún nivel, digamos, de incertidumbre o de inseguridad porque se sienten incapaces, un poco, digamos, porque lo supera el estrés que la actividad misma le impone. Entonces, si podríamos decir algo en relación con la dimensión emocional de la procrastinación, es que está vinculada con una evitación de una experiencia estresante que yo no soy capaz de manejar. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que yo no soy capaz de manejar esa cosa que estoy enfrentando porque me parece demasiado desafiante, me produce, ¿cierto?, algún nivel de tensión emocional subjetivamente percibido, que es el estrés, y yo no me siento capaz no tengo los recursos para lidiar con ese estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Yo más bien lo dejo, digamos, aparte. Ahora bien, viene una tercera teoría, que les decía, la teoría psicoanalítica, que es un poco la que yo voy a defender aquí, es la mía. Ustedes saben, ya me han presentado y ustedes han escuchado que tengo formación como psicoanalista también. Y entonces, pues quiero compartirles esa ahora. ¿Qué es lo que va a decir el psicoanálisis sobre la procrastinación? Lo primero que va a decir es que la procrastinación no es la causa de nada. Ella solamente es el síntoma. Es el síntoma, ¿cierto? Y como síntoma tiene una causalidad, es decir, hay una causa de ese síntoma, porque el síntoma es lo que aparece en la superficie, digamos, haciendo la metáfora del iceberg. El síntoma del iceberg, en el iceberg, es lo que usted alcanza a ver sobre la superficie del mar, pero él tiene una causalidad que es invisible, y esa condición invisible es lo que llamamos el lado inconsciente, ¿cierto? Entonces la causalidad de la procrastinación tiene que ver, ¿sí?, con una condición, y es que es una experiencia que intenta evitarse porque produce angustia. Eso es lo que va a decir un psicoanalista. Un psicoanalista va a decir, mire, lo que le pasa al procrastinador es que por alguna razón siente angustia cuando enfrenta la tarea, y por esa angustia que le produce, él prefiere alejarse, ¿cierto?, y dejarla suspendida, postergarla, porque no soporta la angustia que él está allí, digamos, experimentando. Puede que no sea consciente de que eso sea lo que le pasa, que él está experimentando un estado emocional angustiante, pero es algo que, digamos, nosotros observamos en la clínica cuando venimos a escuchar a la gente que posterga. Él está evitando algo. Por ejemplo, alguien puede evitar hacer la tesis, como un ejemplo, digamos, en el mundo académico, porque eso lo sometería a la experiencia angustiante de tener que enfrentar, por ejemplo, hablar en público y sustentarla delante de los jurados, ¿no? Entonces la angustia está frente a la experiencia de tener que defender hablar en público. Pero también podría ser que alguien postergue la tesis, porque postergando la tesis, por ejemplo, si yo defiendo la tesis, la apruebo, la gano, yo me tendría que graduar, y entonces si me tengo que graduar, yo me tendría que ir de la casa. Entonces la angustia es, ¿y yo qué voy a hacer el día que yo me gradúe y ya me tenga que ir de la casa? Entonces irse de la casa es el factor angustiante que él quiere evitar, porque él no está evitando realmente la tesis, él está evitando es la consecuencia que viene después de haberla sustentado, después de haberla terminado. Entonces ahí aparece, digamos, la procrastinación como un síntoma y como una forma de lo que los psicoanalistas vamos a llamar gozar. ¿Qué es gozar para un psicoanalista? Gozar es encontrar satisfacción en el sufrimiento, y es una forma de sufrir a la que no le encontramos, digamos, como todo el sufrimiento, es una experiencia de sinsentido. Entonces lo que pasa con la procrastinación es que es una experiencia de desgaste emocional venida de una cosa a la que uno no le encuentra sentido. Uno no sabe por qué aplaza la tesis, pero no puede dejar de sufrir por ello. Uno no sabe por qué, digamos, aplaza, digamos, tal cosa en el ámbito laboral, por ejemplo, una capacitación, sabiendo que eso lo podría llevar a la movilidad en el siguiente puesto. Pero uno no sabe, digamos, tampoco qué es lo que uno se representa, por ejemplo, pasando de allí a allá. Uno dice, por ejemplo, yo en el mundo del trabajo quisiera hacer, si hago tal curso, yo podría ser promovido a ser jefe, pero no sabemos si esa persona, por ejemplo, en el fondo le angustia ser jefe, no quiere ser jefe, y dice, pues es que tengo una contradicción porque todo el mundo espera que yo sea un jefe, todo el mundo dice que sería deseable ser un jefe, pero yo no quiero ser un jefe. O está el emprendedor que dice, mire, lo que pasa es que yo sé que si yo hago tal actividad, hago tal campaña, me formo aquí, hago tal promoción y me enriquezco, yo de esa manera podría estar superando la condición de fracasado de mi papá. Y yo no podría soportar haber superado a mi papá, porque mi papá siempre, ¿cierto?, me hizo más o menos prometerle que yo nunca podría estar por encima de él. Entonces hay una cierta lealtad inconsciente con el padre que hace que entonces yo finalmente no me libere, digamos, financieramente
y no experimente, digamos, esa condición de la autonomía financiera y de la propia, digamos, de autogestión de mi trabajo, del autoempleo y del emprendimiento económico que me va a poner en la condición de ser autónomo. ¿Por qué? Porque yo de esa manera estaría superando a mi papá y yo tengo una especie de acuerdo inconsciente, invisible, una lealtad secreta con él, y es que yo no voy a hacer nada que a él lo ponga en desventaja mientras a mí me pone, ¿cierto?, por encima de él. Entonces ahí tenemos esas tres perspectivas. La neurobiológica, que habla de que el cerebro le gusta liberar; la cognitivo-conductual, que habla que es un problema de inhabilidad para manejar el tiempo o una incapacidad para gestionar las emociones negativas; o la otra, que va a decir que la procrastinación es un síntoma en la cual lo que estamos haciendo es postergar, evitar una situación que nos trae algún nivel de angustia. Entonces, ¿qué podríamos decir de estas tres perspectivas, esos tres enfoques conceptuales? Pues que hay una cosa que tienen en común el psicoanálisis con la psicología cognitiva. Y es que, ¿qué tienen en común el psicoanálisis con la psicología cognitiva? Y es que ambas consideran que el carácter fundamental, determinante de la procrastinación, es la experiencia de una emoción que no es satisfactoria, que no es positiva para uno, ¿sí? O sea, lo que está diciéndole, por un lado, o usted va a enfrentar la experiencia de la rabia y la frustración que usted no puede gestionar, o por otro lado va a enfrentar una experiencia de angustia que usted no quiere, digamos, tener que soportar, porque la angustia es un estado de tensión intensa que resulta, digamos, demasiado invalidante, nos desorganiza emocionalmente demasiado, nos desequilibra demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí dos cosas. Por un lado, ¿sí?, la teoría neurobiológica, pero por otro lado, dos teorías psicológicas, la cognitiva y la psicónica, que van a decir: el problema es que la procrastinación es sobre todo un obstáculo subjetivo, un obstáculo emocional, ¿cierto?, asociado a la posibilidad de realizar algunas metas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué nos puede pasar eso? Ya les he dicho algunas hipótesis, ¿cierto? Primero, porque nos enfrentamos a una experiencia que es angustiante y no sabemos cómo soportarla o cómo lidiar con ella. Segundo, porque nos enfrenta a emociones negativas, el aburrimiento, la inseguridad, la incertidumbre, la rabia y la frustración, y no sabemos cómo gestionarlas. Porque nos produce, por ejemplo, una experiencia que es muy particular, que esto merecería, estimados Betty y José Manuel, hacer otro programa muy especial sobre él, que se llama la naiquifobia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la naiquifobia? Y es que la naiquifobia se define como el temor irracional al éxito. Muchas veces lo que procrastinamos es porque sabemos que si lo logramos tendríamos un éxito que nos encantaría, ¿no? No sabríamos qué hacer con el éxito. Un poco como lo dice Freud en ese famoso texto de él, los que fracasan cuando triunfan. Hay gente que cree que cuando logre triunfar o logre cumplir una meta se sentiría muy feliz, pero hay otro tipo de personas que les pasa todo lo contrario, es que cuando logran las metas quedan estorbados por ese logro, quedan como encartados con ese logro, y esas personas, más bien sentir que han logrado una cosa y que se sienten plenos de haber alcanzado la meta, lo que sienten es que han fracasado, ¿cierto? O sea, logré ya esto, ahorita siento más bien, en vez de sentir júbilo, lo que siento es una experiencia de sensación de fracaso. Entonces, aquí hay una dimensión muy particular, y es que sí tiene que ver con nuestras condiciones emocionales y no tanto con nuestras condiciones cognitivas. Es decir, las dimensiones cognitivas de la habilidad para manejar el tiempo no son sino la consecuencia de una dimensión más profunda, y es nuestra inhabilidad para lidiar con nuestras emociones, con la angustia, con la frustración, con la rabia, etc. Entonces, habría que decir una cosa que es poco popular, pero que es necesario decirla, y es: por lo tanto, creer que un problema de procrastinación se resuelve adquiriendo, por ejemplo, planeadores, agendas, cierto, programas de inteligencia artificial o apps que me van a permitir ser más eficaz en el manejo del tiempo y las tareas, pues es un error. ¿Por qué? Pues porque sencillamente usted no las va a usar, porque la fuerza más importante que usted lo va a determinar es la condición de intentar evitar el logro de esa meta, por ejemplo, si tiene naiquifobia. Entonces la naiquifobia es una cosa muy particular, es un asunto que se ha estudiado mucho en los deportistas, es una patología, digamos, de la psicología del deporte, y es que hay gente que siente temor a lograr el éxito, hay otros es que sienten que no sabrían
cómo enfrentar, por ejemplo, una posición angustiante, o porque tiene que defender la tesis, me da angustia, o porque tiene que defenderse ante unos compañeros, un jefe, me da angustia, o porque me van a promover hacia un otro cargo que yo no quiero, me da angustia, o porque simplemente siendo así yo sería más libre, pero entonces yo no sabría qué hacer con tanta libertad, o siendo más libre y más exitoso financieramente, estaría, digamos, rompiendo la lealtad con mi papá, ¿cierto? O con mi mamá, o con alguien significativo en mi vida emocionalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa experiencia me está llevando a una experiencia emocional que no es tan satisfactoria, y por lo tanto, entonces yo la intento evitar, porque es una experiencia que en vez de producirme placer, bienestar, plenitud, me está produciendo es angustia, preocupación, estrés, ¿cierto? O una confrontación, una experiencia, digamos, de malestar y de desgaste en esa tensión psíquica que llamamos malestar subjetivo o estrés. Entonces, ahí tenemos esa situación, y por lo tanto, de nada sirve comprar una app, porque siempre y cuando se mantenga la condición y es que usted intenta evitar, es una experiencia angustiante, pues la app no le ayuda a eso. Ella la va a organizar, pero precisamente, imagínese que lo que usted tiene miedo es de lograrle el éxito. Pues la app le va a ayudar a organizar las tareas y a gestionar bien el tiempo, y lo va a llevar más rápido al éxito. Pero ¿qué va a pasar? Pues usted no la va a utilizar porque usted precisamente le tiene miedo es a lograr cumplir la meta. O sea, ahí la pregunta que podría hacer que alguien que es un procrastinador es: ¿qué es lo que yo temo? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que no me deja tranquilo acerca de si yo logro realizar esta actividad? ¿No? Entonces, una pregunta: ¿qué sería lo que pasa si yo logro esta meta? Esa es la primera pregunta para un estudiante, para una persona en el mundo profesional o para un emprendedor. Y lo segundo podría ser, bueno, no solamente qué pasaría si yo logro esta meta, sino cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones que yo experimento cuando enfrento esa tarea, cuando enfrento esa actividad, cuando enfrento eso que supuestamente tendría que hacer y que más bien aplazo. Entonces, dos cosas: ¿qué me pasaría en el futuro a mí si yo hago esto? Y ¿cómo me experimento en el presente cuando lo estoy haciendo? Esas son dos preguntas que nos podrían ayudar a resolver el problema de la procrastinación. Entonces, bien, la procrastinación entonces más bien es un síntoma, ¿cierto? Y no una causa. La causa está atrás, es cuál es la experiencia emocional que yo estoy intentando evitar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles podrían ser, digamos, algunas de las maneras en las que se expresa esa procrastinación? Como ya les dije, una es la angustia, ¿cierto? Y es que cada vez que enfrento la tarea, desafío, experimento un estado de tensión intolerable, ¿cierto? Al que no le encuentro sentido y que más bien me lleva a la situación de evadir, de aplazar, de postergar. Por otro lado, puedo tener un temor al logro. ¿Qué pasa si yo logro esto? ¿Qué pasaría si yo, digamos, lo hiciera? ¿O qué pasaría si no lo hiciera? ¿Cierto? Si yo no lo hiciera, ¿qué pasaría? También, entonces, esa situación me puede abrumar tanto que ese temor al logro, digamos, me puede ser, digamos, me puede superar, se me puede imponer. También puede ser que yo no me sienta suficientemente competente. Entonces, esa situación me confronta con mi sensación de incompetencia o con un riesgo de ser humillado. ¿Qué tal que yo haga esto y después, entonces, por eso, digamos, alguien me pueda, digamos, exponer públicamente, ¿no? Y eso uno dice, no, pero ¿cómo así? Sí, miren, hay una cosa que es muy curiosa. Uno podría, curiosa y paradójicamente, darse cuenta que no siempre la familia está feliz de lo que uno logra. ¿Y qué pasa si yo logro esto? Entonces a veces podría ser que alguien me enjuiciara. Entonces yo, para evitar ese juicio y para evitar ese mal comentario, por ejemplo, un papá que me podría cuestionar el logro, o un papá que podría no felicitarme si logro tal cosa, más bien yo evito eso. Entonces esa condición de humillación, o la otra de ser excluido, ¿no? Porque podrían hablar mal de mí o mirarme mal, también puede ser una condición. O también viene a la pregunta, bueno, ¿qué viene luego de que yo logre esto? ¿Qué tal que yo logre esto y después no sea capaz de sostenerlo y entonces eso me haga sentir temor, entonces más bien de no lograrlo nunca? Y también a un juicio implacable, por ejemplo, que uno puede tener sobre sí mismo, de si no lo hago perfecto, entonces mejor no lo hago, ¿no? Un super yo muy feroz que dice, si no lo haces perfecto, entonces mejor no hagas nada. Ahí hay una dimensión, digamos, muy fuerte, y hay dos cosas que también, digamos, pueden afectar y pueden ser determinantes de esa procrastinación. Y uno es la culpa. Es decir, una sensación de que si yo logro esto, por ejemplo, podría estar superando a mi papá, y en esa lealtad familiar yo lo traiciono a él, ¿cierto? Y eso produce un caos en mi casa. Entonces yo más bien por un sentimiento de culpabilidad en relación con mi padre, no hago nada. O un sentimiento de no merecimiento. Es decir, yo tengo una imagen de mí, ¿cierto? Lo que llamamos el autoestima tan disminuida,
que yo digo, no lo merezco, yo no merecería tanto, entonces más bien, no, yo cómo me voy a graduar de doctor, yo no podría graduarme de doctor, no, yo cómo voy a ser libre financieramente, no, yo no podría ser así, digamos, no podría ser libre financieramente porque en ese sentido, digamos, me sentiría como que es una cosa que no me merezco, ¿no? Y eso también puede ser un factor determinante. Entonces, bien, ¿qué es lo que entonces experimenta alguien que está procrastinando? Digamos una cosa adicional que no había dicho pero que no es menos importante, y es que muchas veces las cosas que estamos procrastinando son cosas que realmente nos demandan que hagamos o que esperan que hagamos los otros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, pero que realmente nosotros no deseamos hacer. Entonces la otra pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿esto que yo estoy procrastinando es algo que yo deseo hacer o no deseo hacer? Porque ahí puede estar el determinante. El determinante puede ser que si usted lo que tiene que hacer es una cosa que usted se autoimpuso por quedar bien o aceptó que le impusieran por no digamos, contraponerse. O usted hace eso porque eso es lo que usted imagina que esperan de usted, pero usted realmente no lo desea, usted lo va a tender a procrastinar. Entonces hay esas dimensiones, es ahí importante, digamos, tenerla en cuenta, y es que generalmente también puede haber una situación de desconexión de mi deseo con esa actividad, por la cual yo en esa actividad no la quiero hacer, es porque en el fondo no es significativa para mí, no tiene mayor valor y sentido para mí. Y lo otro es una cosa importante, y es que yo podría tener, sí, no solamente un complejo de no merecimiento, un complejo de culpabilidad, sino también una falta de confianza en sí mismo, y es que usted siente que usted no va a ser capaz de hacerlo. Y como esa consecuencia, usted siente que no va a ser capaz de hacerlo. Y como esa condición usted siente que lo llevaría a una situación de abrumarse emocionalmente, si los otros se dieran cuenta o usted mismo se percatara de que no es capaz, a lo cual puede ser que no sea necesariamente cierto, usted simplemente lo aplaza. Entonces, usted podría decir, yo por ejemplo no soy suficientemente inteligente como para escribir esto, incluso si lo soy, ¿qué opinaría la gente de mí? La gente incluso podría dudar de que lo he hecho yo. Entonces más bien usted, con esa falta de confianza, usted más bien elige no hacerlo. Usted no confía en sí mismo, en que usted sea capaz de ser, digamos, alguien emprendedor, aguerrido, audaz, que es capaz de generar sus propios ingresos en la autonomía, digamos, económica. Entonces usted dice, pues no, yo no me siento capaz de eso. La verdad, eso es como una cosa que puede hacer mi hermano, mi otro hermano, mi papá, pero yo no. Entonces esa confianza en sí mismo, sí, también lo puede hacer sentir que usted no es mejor evita esa tarea. Entonces miren que les he dado múltiples explicaciones, ¿sí?, de las causalidades de dónde puede estar el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque como les dije, la procrastinación es un síntoma y la mejor manera de resolverla es atacando la causa, no simplemente atacando los síntomas. Y eso es importante que lo podamos entender. Segunda pregunta. La procrastinación se ha hecho más visible en el ámbito académico, pero ¿qué podemos decir de esta y otras áreas de la vida de las personas? Bien, me gusta mucho esa pregunta, de si la procrastinación entonces se presenta solamente en el campo del académico. No, como les he dicho a lo largo del programa, realmente Betty y José Manuel, no es un problema meramente académico, no, la procrastinación se presenta como acto irracional de postergación de una cosa, de una actividad relevante o el cumplimiento de una meta, como un asunto que se puede expresar o en el campo académico, o en el campo laboral, o en el campo familiar, o en el campo, digamos, del trabajo, o en el campo del emprendimiento. Es decir, usted puede procrastinar en cualquier escenario, es decir, en cualquier escenario donde como sujetos estemos expuestos al cumplimiento de una meta, sea que no la autoimpusimos o nos demanda que la cumplamos, y nosotros irracionalmente y repetitivamente, no sabemos por qué, aplazamos la posibilidad de realizar esa meta o de hacer las actividades que nos llevan a la conquista de esa meta, pues eso se puede presentar en cualquier escenario donde nosotros, digamos, tengamos actividad como seres humanos. Porque, volví les digo, el problema de la procrastinación no es un problema racional, no es un problema de competencia, es un problema sobre todo de carácter subjetivo, es un obstáculo subjetivo que tenemos, por lo que implica, digamos, algunas emociones que no somos capaces, por un lado, de identificar a veces claramente, y por otro no sabemos cómo lidiar con ellas. Entonces, ahí lo que tenemos es digamos, esa condición de entender que la procrastinación se puede presentar en cualquier escenario, y les he dado varios ejemplos de cómo se presenta en el campo de
de la academia, por ejemplo, para cumplir una tarea como realizar la tesis o terminar la carrera, en el campo del trabajo, por ejemplo, para alcanzar alguna promoción o desarrollar una nueva competencia, en el campo del emprendimiento para, por ejemplo, ser autónomo y finalmente sí meterle toda la ficha, ¿cierto? A hacer un cierto emprendimiento que te podría traer libertad financiera, autonomía económica. Es decir, usted lo puede hacer en cualquier parte, eso no tiene solamente que ver con un asunto meramente académico. Lo que pasa es que lo académico es donde quizás más evidentemente se expresa, pero no es el único campo de la experiencia subjetiva humana donde la procrastinación puede aparecer. Muchísimas gracias, Betty y José Manuel, por este momento, por este espacio. Bueno, espero que hayan encontrado algunas respuestas a sus inquietudes alrededor de la procrastinación. Es un tema muy interesante, lamentablemente nos desgasta mucho, pero creo que hay herramientas hoy en día para poder enfrentarla, sobre todo la posibilidad de tener una escucha terapéutica, una escucha empática por parte de alguien que nos permita descifrar cuál es el determinante más nuclear, más causal en la dimensión subjetiva, en la dimensión emocional, de lo que nos está haciendo procrastinar una meta relevante o una actividad que es importante enfrentar. Noticias, eventos. Me parece importante resaltar que el próximo 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. La salud sexual tiene que ver con muchas cosas, y esto es clave. Tiene que ver por la forma con que amamos, si amamos en una forma sana, si tenemos un amor saludable, con la forma como nos reproducimos, si tenemos un embarazo responsable, si tenemos un cuidado de nuestros hijos en una forma adecuada. Tiene que ver con el respeto, sobre todo a nivel de géneros. Esas salidas y esos comportamientos machistas en nuestra cultura que hacen que el hombre abuse de los derechos de la mujer, violente los derechos de su compañera por la idea de que él es hombre y los hombres somos así, y la mujer tiene que aguantarse como son los hombres. Y por último, con el plano sexual. O sea, es importante tener claro que la salud sexual no se refiere solamente al acto sexual íntimo, sino se refiere a muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad, cómo amamos, cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos en una forma respetuosa o no, etcétera, etcétera. Y para resaltar la importancia de esta parte de la salud mental, porque la salud sexual es parte de la salud mental, se ha escogido el 4 de septiembre como el Día de la Salud Sexual en todo el mundo. Y en nuestro medio va a haber un evento muy interesante ese día, en el cual participan como organizadores algunas instituciones como la Gobernación del Atlántico, como el Programa de Naciones Unidas, como la Universidad de la Costa. Y en ese programa vamos a reunirnos una serie de investigadores. Yo voy a participar como conferencista junto con otras personas, tocando diferentes temas que tienen que ver con la salud sexual. De hecho, el tema que yo voy a tocar tiene que ver con la comunicación saludable dentro del matrimonio. Cómo debe ser la forma de comunicarse en una forma sana, gratificante, respetuosa con el cónyuge de la persona con la cual estamos viviendo, con la cual estamos compartiendo nuestra vida. Novedades en ciencia, tecnología e innovación. Pues bien, muchos avances tecnológicos están al servicio de la sociedad y de los problemas humanos. Así es que, en cuanto a la procrastinación, encontramos algunas aplicaciones que parecen ayudar en este problema. Vamos entonces a escuchar a nuestros estudiantes del programa de psicología de Uniautónoma para saber qué encontraron al respecto. Un saludo a todos nuestros oyentes de Uniautónoma 94.1 FM. Nosotros somos Juan David e Isabela, estudiantes del programa de psicología. La procrastinación es un término que proviene del latín procrastinare, que significa aplazar o diferir tareas. Este comportamiento es común entre los estudiantes y puede tener consecuencias negativas en nuestro rendimiento académico y personal. De hecho, de acuerdo con un artículo de Jorge Trisca Martínez del 2024, hasta el 89% de los estudiantes se identifican como procrastinadores. Así es, Isabela, y quiero contarle a nuestros oyentes que ante este comportamiento recurrente en muchas personas hoy día, afortunadamente existen las aplicaciones útiles para combatir la procrastinación, y queremos compartirles algunas de ellas. Por ejemplo, Busy World 3D To-Do List App
Esta aplicación es el resultado de un proyecto de investigación presentado en abril del 2024 por Xi Xiaozhen. Es una aplicación interactiva. Esta integra las listas de tareas con elementos de juego y su objetivo es hacer que la gestión de tareas se vuelva mucho más atractiva y efectiva, así ayudando a las personas a organizar y manejar las múltiples responsabilidades de la vida diaria y el trabajo de una manera mucho más interesante. Ejemplo, esta aplicación permite a los usuarios crear un mundo en 3D. Este es personalizado y donde pueden ganar monedas virtuales y decorar su entorno a medida que completen las tareas. Este enfoque innovador busca transformar las listas de tareas pasivas en experiencias proactivas y motivadoras. Una de las ventajas que ofrece Busy World 3D To-Do List App para combatir la procrastinación incluyen, por ejemplo, la gamificación. Al convertir las tareas en un juego, se aumenta la motivación y el compromiso de los usuarios, siguiendo con esa la categorización de tareas. Ayuda a priorizar y reducir la sobrecarga cognitiva. Por último, el sistema de recompensas es el punto clave de esta aplicación, debido a que proporciona los incentivos tangibles para completar las tareas y estimular la productividad del usuario. Todas estas características transforman la gestión del tiempo, haciendo que el cumplimiento de tareas sea más atractivo y menos tedioso, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una mejor calidad de vida. Muy interesante esta aplicación, Juan, pero yo también quisiera contarle a nuestros oyentes que estas no son las únicas aplicaciones. También existen algunas como Pomodoro Technique, que es una aplicación que divide el tiempo en intervalos de trabajo y descanso y nos ayuda a mantener un ritmo productivo. También encontramos Strict Workflow, que bloquea sitios web y aplicaciones distractoras durante periodos de trabajo, evitando la tentación de procrastinar. También encontramos Procraster, que es otra aplicación que identifica esas razones detrás de la procrastinación y ofrece consejos personalizados para superarlas, ayudando a desarrollar estrategias efectivas. También podemos encontrar Flip, que permite bloquear aplicaciones y sitios web por un tiempo determinado, aislando al usuario de distracciones durante periodos de enfoque. Definitivamente existen muchísimas herramientas tecnológicas que podemos utilizar para mejorar el hábito de procrastinar. Bueno, y ahora además de compartirles estas aplicaciones, queremos contarles algunas estrategias que nos han sido muy útiles para vencer la procrastinación. Todo esto desde nuestra experiencia como estudiantes. Por ejemplo, el dividir tareas es una técnica muy útil que nos permite la división de las tareas de grandes a más pequeñas. Esto no solo hace que el trabajo sea más manejable, sino que también proporciona una sensación de logro al completar cada parte de estas. La segunda que les tenemos es establecer tiempos exclusivos. Asignar un tiempo específico para cada tarea ayuda a mantener el enfoque. Designar una hora diaria para hacer algún trabajo nos ayuda a completarlas. Y una estrategia que nos ha sido muy útil a la par de los dos es reconocer el comportamiento. El primer paso para superar la procrastinación es reconocer que la estamos practicando. Identificar qué tipo de procrastinador eres, ya sea pasivo o activo, puede ser la clave para encontrar la solución adecuada. Para finalizar nuestra intervención, queremos cerrar con esta frase que dice: vencer la procrastinación no es fácil, pero es posible. Al implementar estas estrategias y ser conscientes de nuestro comportamiento, podemos mejorar nuestra productividad y bienestar. Recuerda, la disciplina de hoy hace que lo difícil de mañana sea más fácil. Consulta al aire. Y tenemos dos preguntas muy interesantes de nuestros oyentes. La primera pregunta se la voy a hacer a nuestro experto invitado del día, Johnny Orejuela. La hace un docente. El docente nos pregunta: ¿qué ejercicios puedo proponer a mis estudiantes para que dejen de procrastinar? Entonces yo creo que en función de lo que les he dicho, y a pesar de que abundan, digamos, cualquier cantidad de comerciales y de trucos sobre productividad que se enfocan en cómo hacer el trabajo más rápido, ¿cierto? O cómo gestionar mejor el tiempo, pues realmente estas digamos, herramientas tecnológicas o estas estrategias, digamos, de carácter cognitivo y racional, pues lamentablemente no cumplen con su cometido. ¿Por qué? Porque ellos no están llegando a la causa real de la procrastinación, están simplemente quedándose con el síntoma, es que la gente parece perder el tiempo y parece no saber ordenar las actividades, pero eso no son sino los síntomas de una cosa más profunda, que esos trucos, digamos, de productividad o de gestión del tiempo, o de gestión, digamos, de las tareas, no resuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
como les he dicho que el problema es subjetivo, es un obstáculo subjetivo que tiene que ver con una dimensión interna nuestra, que es nuestra experiencia emocional respecto de lo que estamos haciendo como meta o como tarea para llevar a cabo, entonces la solución tiene que ser interna, ¿cierto? Y no depende sino de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera, digamos, de resolver la procrastinación? Por un lado, comenzar, digamos, a hacer una observación de lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles emociones yo experimento cuando estoy haciendo la tarea? ¿No? Hacer ese ejercicio. Enfrentar la tarea y rápidamente tomar, por ejemplo, una hoja en blanco y decir, bueno, aquí cuando enfrento la tarea estoy experimentando esto. ¿Qué excusas me doy? Pero ¿qué estoy experimentando emocionalmente? ¿No? Eso puede ser una buena estrategia. Y después, ¿qué? Con eso, ir a hablar con alguien. Puede ser que hables con un buen amigo que te preste, digamos, la oreja para escucharte. Puede ser que hables con tu pareja. También puede ser, y lo ideal sería que pudiera hablar con un terapeuta. Mira, es que cuando yo enfrento la tarea, lo que yo siento es esto. Entonces, para que vayas desentrañando cuál es el núcleo emocional que está articulado a ese acto de procrastinación irracional. Y lo otro que yo recomendaría para quienes están pensando en esto es una cosa fundamental, y es percátese de cuáles serían las consecuencias que usted imagina. Es decir, cuáles son sus imaginaciones, sus fantasías alrededor de qué pasaría si usted lograra esa meta. Esa es una segunda pregunta. Por un lado, ¿qué estoy experimentando? Y por otro lado, ¿qué pasaría? Y también vuelve y hable con alguien de eso. Un buen amigo, una pareja, alguien que te escuche y que tenga esa disposición empática a escucharte, compasiva a escucharte, o un terapeuta, ¿cierto? Un psicoanalista donde pudieras ir también a hablar de esto. Y también, digamos, una cosa que podría hacer es hacer un ejercicio. Hay un ejercicio muy chévere que yo aprendí cuando estaba en la universidad. Yo me formé en la universidad en la psicología humanista en ese tiempo. Y hay un autor que se llama Natalie Branden, y Natalie Branden tiene un ejercicio muy interesante que se llama completación de frases. Tú podrías, por ejemplo, completar frases y decir, bueno, cuando pienso en hacer tal cosa, yo siento, lo que me hace procrastinar es, si yo lograra esta meta es, entonces deja la frase de una raya, ¿cierto? En puntos suspensivos para completar la frase, y después de hacerla varias veces, por ejemplo, varias veces la misma tarea durante, por ejemplo, 3 días o 7 días, al final vas y miras eso y, bueno, tienes la oportunidad de descubrir un poco más de qué está pasando. Y si además eso lo puedes llevar a hablar con un terapeuta o con un amigo que te escuche, pues sería mejor. Así que la mejor solución es reconocer que se tiene un obstáculo emocional subjetivo que desgasta y pedir cita con un psicoanalista, con un terapeuta. No la vayan a dejar eso sí para más tarde, ¿cierto? Porque se estarían repitiendo la procrastinación. Por lo menos ese acto no lo procrastinen, el de llamar al psicoanalista o al terapeuta para que lo escuche, porque recuerden una cosa que es importante, que la procrastinación no se resuelve por una cosa que sea externa, no es dependiente de una cosa más que de nosotros mismos. Muy bien, y esta pregunta, José Manuel, tiene tu nombre, tu firma. Nos dice: mi esposa siempre vive postergando los encuentros íntimos. ¿Cómo puedo abordar ese tema sin que se genere un conflicto mayor? Yo creo que es importante abordar el problema en una forma tal que tu pareja no se sienta atacada. Por ejemplo, no es lo mismo decir, oye, estamos mal, no tenemos relaciones sexuales, ¿qué vamos a hacer? Tú no quieres participar en la actividad sexual, a decir, amor, yo te quiero tanto que quisiera que todas nuestras facetas de la relación fueran cada día mejor, y me gustaría ver cómo podemos mejorar la parte sexual, porque eso haría que mi amor por ti sería más fuerte. En ese momento estamos hablando de mejorar algo, estamos hablando de que yo la quiero a ella y no le estamos cuestionando a ella. Acuérdense que siempre que uno quiere hacer una crítica a la pareja, debe comenzar reconociendo que lo que uno está diciendo tiene un objetivo, que es lograr que la relación sea más fuerte, sea más duradera, porque nosotros queremos a esa persona y queremos seguir con esa persona. Si lo planteamos así, la persona no se va a sentir atacada y no se va a poner a la defensiva. Muchas veces cuando atacamos al compañero o a la compañera, lo que conseguimos es que se ponga a la defensiva, que surja una discusión y que realmente no se afronte el problema. Y una cosa clave en la procrastinación es poder reconocer que hay un problema, poder mirar que hay una situación que nos está haciendo daño y que podemos mejorarla. Muy bien, José Manuel, ¿y qué tenemos hoy en nuestra cápsula sobre salud mental, amor e intimidad? Yo quería dejar claro
en esta cápsula de hoy que la procrastinación es un enemigo vital, es un enemigo mortal, es un enemigo clave de la buena relación de pareja. El primer elemento clave es que afecta la comunicación. Este tipo de costumbres hace que no se enfrenten las situaciones cotidianas diarias que podían resolverse con la conversación sana y adecuada, porque la gente evita la conversación por no tener una confrontación desagradable. También es importante que nos demos cuenta que este fenómeno lleva a que no haya una distribución adecuada de las cargas en el hogar. Muchas veces una persona, generalmente la mujer, para no enfrentar una discusión desagradable, comienza a asumir responsabilidades que el marido no está asumiendo. Por ejemplo, habían hablado de que él se iba a encargar de sacar la basura todos los días a la hora en que va a pasar el camión que recoge la basura. Pero si el marido no lo hace, le evita cumplir con esa responsabilidad, ella, para no tener un enfrentamiento, se queda callada y ella saca la basura. Y en ese momento está creando un hábito negativo que va a hacer que aumente su carga en las labores del hogar. También es importante tener en cuenta que la procrastinación tiene un efecto bien complicado en la intimidad de la pareja. Cuando se comienzan a evitar conversaciones adecuadas y necesarias, la intimidad comienza a disminuir. Comienzan las personas a sentir que no conocen tanto a su pareja, que no se expresan tanto con su pareja, que no comparten emociones con su pareja, y eso comienza a disminuir la intimidad mental. Y no nos olvidemos que la intimidad física tiene que ver con la intimidad mental. Si las almas no se sienten que están compartiendo, que son amigas, que forman parte de una pareja, el encuentro físico va a ser mucho menos agradable y mucho menos frecuente. Y por último, yo creo que sería importante el que pudiéramos señalar que cuando hay este tipo de costumbres, comienza a haber un problema en la planificación del futuro. Como no se habla de cosas difíciles, de cosas complicadas, la pareja comienza a dejar de planear al año entrante, a los próximos 10 años, etcétera, etcétera. Y la planeación hacia el futuro es importante, sobre todo en nuestro medio, porque la gente se siente comprometida cuando su cónyuge le habla del futuro. Cuando un marido le dice a su esposa, vamos a comprar una casa dentro de 5 años, vamos a empezar a ahorrar, le está planteando ella que él está pensando vivir con ella durante mucho más tiempo. A la persona le da seguridad que su cónyuge haga planes a largo plazo y siente que se fortalece la intimidad entre ellos. Por eso es importante no dejarse llevar por estas costumbres de posponer, de aplazar. Salud mental, amor e intimidad. Muy bien, José Manuel, ¿y qué tenemos hoy en nuestra cápsula sobre salud mental, amor e intimidad? Yo quería dejar claro en esta cápsula de hoy que la procrastinación es un enemigo vital, es un enemigo mortal, es un enemigo clave de la buena relación de pareja. El primer elemento clave es que afecta la comunicación. Este tipo de costumbres hace que no se enfrenten las situaciones cotidianas diarias que podían resolverse con la conversación sana y adecuada, porque la gente evita la conversación por no tener una confrontación desagradable. También es importante que nos demos cuenta que este fenómeno lleva a que no haya una distribución adecuada de las cargas en el hogar. Muchas veces una persona, generalmente la mujer, para no enfrentar una discusión desagradable, comienza a asumir responsabilidades que el marido no está asumiendo. Por ejemplo, habían hablado de que él se iba a encargar de sacar la basura todos los días a la hora en que va a pasar el camión que recoge la basura. Pero si el marido no lo hace, le evita cumplir con esa responsabilidad, ella,
para no tener un enfrentamiento, se queda callada y ella saca la basura. Y en ese momento está creando un hábito negativo que va a hacer que aumente su carga en las labores del hogar. También es importante tener en cuenta que la procrastinación tiene un efecto bien complicado en la intimidad de la pareja. Cuando se comienzan a evitar conversaciones adecuadas y necesarias, la intimidad comienza a disminuir. Comienzan las personas a sentir que no conocen tanto a su pareja, que no se expresan tanto con su pareja, que no comparten emociones con su pareja, y eso comienza a disminuir la intimidad mental. Y no nos olvidemos que la intimidad física tiene que ver con la intimidad mental. Si las almas no se sienten que están compartiendo, que son amigas, que forman parte de una pareja, el encuentro físico va a ser mucho menos agradable y mucho menos frecuente. Y por último, yo creo que sería importante el que pudiéramos señalar que cuando hay este tipo de costumbres, comienza a haber un problema en la planificación del futuro. Como no se habla de cosas difíciles, de cosas complicadas, la pareja comienza a dejar de planear al año entrante, a los próximos 10 años, etcétera, etcétera. Y la planeación hacia el futuro es importante, sobre todo en nuestro medio, porque la gente se siente comprometida cuando su cónyuge le habla del futuro. Cuando un marido le dice a su esposa, vamos a comprar una casa dentro de 5 años, vamos a empezar a ahorrar, le está planteando ella que él está pensando vivir con ella durante mucho más tiempo. A la persona le da seguridad que su cónyuge haga planes a largo plazo y siente que se fortalece la intimidad entre ellos. Por eso es importante no dejarse llevar por estas costumbres de posponer, de aplazar. Muy interesante tus aportes, José Manuel, al tema. Y terminamos el programa de hoy muy satisfechos con llevar a nuestros oyentes un tema muy pertinente para estos tiempos y una serie de recomendaciones también que seguramente mejorarán la calidad de vida de muchas personas. Muchas gracias a ustedes por esto y muy complacido haber compartido con ustedes en su programa sobre psicología y salud mental de la Uniautónoma en Barranquilla. Gracias y saludos para todos, un fuerte abrazo. Me encantó trabajar en este programa porque sé que para ti, querido oyente o querido oyente, va a ser importante. Y me gustaría invitarte a que esta noche, cuando te cuestes a dormir, hagas un pequeño balance, cosa que es muy sana. Yo dejé cosas hoy para después, o hice hoy todo lo que tenía que hacer hoy. Esa preguntita antes de dormir hace que tu mente reflexione y que cada día postergues menos. Aquí finaliza Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González.